de lo que corresponde al sistema respiratorio. Vamos a ver directamente parénquima pulmonar, es decir, todo lo que corresponde a la parte del acino pulmonar, que involucra bronquios respiratorios, ducto alveolar, saco alveolar y alveolo pulmonar, es decir, las cuatro estructuras netamente funcionales en cuanto a intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Eso es parénquima pulmonar, eso es acino pulmonar y esos son los cuatro elementos que hemos mencionado. Nuestro sistema respiratorio, como hemos visto desde un primer momento, puede ser asiento de diversas patologías, ¿sí? Y de diferente naturaleza, desde procesos inflamatorios, procesos degenerativos, neoplasias tanto benignas como malignas, deterioro del tejido con formación de cavidades o necrosis de tejido asociado a infecciones, por ejemplo, o algunas bronquiectasias, que son dilataciones de los espacios aéreos. En fin, tenemos un sinnúmero de enfermedades que van a generar una alteración del funcionamiento de nuestro sistema respiratorio, incluido también eventos traumáticos, incluido también eventos que tienen que ver con generación de líquido en exceso en algunas estructuras pulmonares, como veremos posteriormente. Eso va a generar un desbalance entre lo que es ventilación y perfusión, que son temas de fisiología respiratoria, que ustedes van a ver en su momento, pero que implica la cantidad de oxígeno disponible para todo mi organismo versus la concentración de dióxido de carbono. A las finales de eso se trata respirar, intercambiar oxígeno por dióxido de carbono para producir energía. Por eso es que respiramos. Cuando ustedes le preguntan ¿por qué respiras?, ¿para qué lo hacen? Para producir energía. Listo. Esa es la única respuesta que hay, fisiológicamente. Muy bien, entonces tenemos múltiples patologías que podemos evidenciarlas desde la parte clínica, cuando el paciente nos dice tengo tos, tengo dificultad respiratoria, tengo, no sé, dolor pleurítico, cuando toso, etcétera, etcétera. Y lo podemos visualizar a través de radiografías también o de exámenes patológicos o histopatológicos directamente. ¿No? Miren acá una cavidad tremenda, ¿no? Un deterioro del parénquima, generalmente visto en ¿qué? Tuberculosis, por ejemplo, ¿no? La gran discaverna. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros inicialmente? Que el acino respiratorio es la unidad funcional del pulmón y está formado por cuatro elementos: los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y finalmente los alveolos pulmonares. En todos estos, ¿cuál es el común denominador? Se produce intercambio gaseoso, hematosis. Y para ello no solamente deben estar bien estas estructuras histológicas, sino también el resto de elementos que conforman todo lo que vemos acá, ¿no? Desde capilares sanguíneos, por ejemplo, filetes nerviosos que van a estimular o inhibir también nuestra función respiratoria, músculo liso y todos los elementos que veremos a continuación. El bronquiolo respiratorio, ya lo hemos señalado en anteriores veces, es histológicamente muy parecido a lo que es el bronquiolo terminal, solo que sus paredes van a estar interrumpidas por algunos alveolos pulmonares, por lo cual allí se produce ya el intercambio gaseoso, pero todavía tenemos segmentos de pared completa, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué otra cosa más? Que este epitelio simple también va a estar presentes células cúbicas que tienen o no tienen cilios, pero que sí tienen la presencia de células de clara. Además, la presencia de músculo liso que perpetúa todavía, ¿no?, hasta lo que vamos a tener nosotros el ducto o conducto respiratorio. Finalmente, cada bronquiolo respiratorio termina, dice, en un conducto alveolar, ¿no? Y este conducto alveolar nos va a llevar hacia una estructura ciega, se le llama. ¿Por qué ciega? Porque tiene solamente una entrada y no tiene salida, que es el saco alveolar. Y finalmente el saco alveolar es una estructura que va a estar conformada por dos o más alveolos pulmonares. Y para que se nos vaya quedando la idea de este camino, ¿no?, del bronquiolo respiratorio, ducto alveolar, saco alveolar y alveolos pulmonares, más o menos yo siempre tengo esto de mencionar si, a ver, ¿alguno de ustedes es de Cajamarca? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Ha visitado Cajamarca? Sí, ok, bien.
Yo he vivido unos años en Cajamarca, entonces más o menos le comento lo siguiente. Las casas o casonas más tradicionales de Cajamarca tienen una construcción bastante peculiar. Todas tienen un portón, tremendo portón, ¿sí? Pesado. Y tienen como un pequeño camino, ¿sí? Amurallado lógicamente con piedras, que se abren hacia un patio central. A veces ese patio tiene una pileta, ¿no? Pero bueno, usualmente es un patio central. Y alrededor de todo ese patio central están las diferentes habitaciones: cocina, sala, comedor, dormitorio, todo, ¿sí? Entonces tenemos una casa con un patio central y habitaciones alrededor, con una sola vía de ingreso y que no tiene salida. Ducto alveolar, saco alveolar y alvéolos pulmonares, con este sistema de distribución que se llama atrio. Esa imagen que yo tengo en la casa de Cajamarca, lo vamos a ver aquí en la parte histológica. Vamos a ver por ahí, poco a poco, ¿bien? Miren ustedes, una pared continua, sin interrupción de nada, es un bronquiolo terminal. Aquí sí, la pared está interrumpida por alvéolos pulmonares, sería un bronquiolo respiratorio, perfecto. Aquí ya no hay pared, hay una sucesión de alvéolos pulmonares, ducto alveolar. Es más, vamos a identificar el ducto alveolar porque las paredes o tabiques interalveolares están coronados por un botón de músculo liso, que no es más que una célula muscular lisa envuelta en colágeno tipo 3. Eso es teoría. Lo leen, lo aprenden, porque siempre se va a preguntar en histología qué tipo de colágeno está presente en anga y ñanga. En todos lados es importante el colágeno y es importante saber qué tipo de colágeno. Muy bien, entonces ya tenemos esta estructura: bronquiolo, terminal, respiratorio, ducto o conducto alveolar. Este ducto o conducto nos va a llevar a estructuras mayores, los sacos alveolares, que iremos viendo posteriormente. Aquí, por ejemplo, por definición, el saco alveolar, ¿qué es? La reunión de dos o más alvéolos. Miren ustedes, ¿qué tengo acá? Aquí tengo un alvéolo, aquí tengo otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, alvéolo, alvéolo. Reunión de varios alvéolos. ¿Qué es? Saco alveolar. Este saco alveolar tiene una estructura central vacía, el atrio. Eso es el atrio. Atrio, atrio, atrio. Muy bien, vamos a imaginarnos acá, en este edificio, ¿sí? Cuando ustedes vienen a estudiar y hacer sus prácticas. Este ambiente es un alvéolo pulmonar. Al lado tenemos otro laboratorio, otro alvéolo pulmonar, y así sucesivamente hasta que nos vamos al otro extremo. Alvéolo, alvéolo, alvéolo. Están conectados, ¿por qué? Por una pared que es común a este lado y al otro lado. ¿Perfecto? Alvéolos pulmonares. Tenemos un corredor común para todos, el atrio. El atrio va a permitir que el aire ingrese a todos los alvéolos, ¿o no? ¿Sí? Esa es la función del atrio, permitir que el aire se distribuya hacia todos los alvéolos pulmonares. Ahora, yo voy a conectar un alvéolo con otro alvéolo. Voy a agarrar una comba y voy a tirar la pared en un sector. Esas estructuras huecas que comunican un alvéolo con otro se llaman poros de Kohn. La idea de estos poros de Kohn es justamente contribuir con una difusión homogénea del aire que ingresa a los alvéolos pulmonares. Y vamos a ver después cuán útil es esto. Muy bien, ¿qué otra cosa más? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces? El aire ingresa, está disponible para todo el saco alveolar, entra a cada alvéolo pulmonar y del alvéolo nos comunicamos entre alvéolos y alvéolos. Esta pared alveolar va a estar cubierta, es decir, la pintura va a ser
representada por los neumocitos tipo 1, que son, curiosamente, los de menor cantidad, pero que cubren la mayor superficie de este salón, del alveolo pulmonar. Y las columnas, por decirlo de alguna manera, serán los neumocitos tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Histológicamente, los neumocitos tipo 1 son planos y los neumocitos tipo 2 son cúbicos. ¿Correcto? Y como pueden ustedes ver, son células, no hay nada allá, ¿no? Son células fijas. Esto yo no lo puedo mover. Células fijas del alveolo pulmonar. Y habrán células móviles del alveolo pulmonar. Lo leen en teoría, son varios. Lo que vamos a ver acá y principal es el macrófago alveolar. El macrófago se desplaza por todos lados. Vamos a decir que el macrófago es el personal de limpieza, que entra a todos los ambientes, barre, pum, pum, se baja las arañas, si hay lagartijitas se las lleva, pum, limpia. Es el macrófago alveolar. Y se va a ir de alveolo en alveolo, ¿no? Por eso es libre, se desplaza, aprovecha los poros de Kohn, me meto por ahí y me voy al otro lado. Una de las células móviles. Hay también mastocitos y otras más que lo leen en teoría. Muy bien, continuamos. Aquí también se ve, miren, más claramente. Pared continua, ¿verdad? Bronquiolo terminal, ¿me siguen? Bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal, me lo comí ahí, ¿no? Lo voy a arreglar para poder pasárselo. Bronquiolo terminal, acá también he puesto bronquio. Bronquiolo terminal. No me había dado cuenta. Bronquiolo terminal. Muy bien. Entonces, a continuación, la pared se encuentra alterada por la presencia de alveolos pulmonares. ¿Cómo se llama ese sector? Bronquiolo respiratorio. Nos vamos alejando y nos vamos a una estructura formada básicamente por alveolos pulmonares. Ya no hay pared. La pared en todo caso está formada por alveolos pulmonares que tienen en el tabique interalveolar el botón de músculo liso. ¿Cómo se llama esta zona? Conducto o ducto alveolar. ¿De acuerdo? Eso nos va a llevar a estructuras, aquí de repente no se aprecian, pero podríamos ver acá. ¿Ven esto? Alveolo, 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 alveolo. ¿Qué es? Saco alveolar. Y la parte central, atrio. ¿Sí? ¿Lo vamos viendo de manera más sencilla? ¿Vamos entendiendo la histología? Bueno, acá con esto juegan un poco, porque acá se ha escrito todo lo que hemos observado. No, ahí no se ve, no se ve. Es esquemática, más que todo la forma en que podemos realizar los poros. Eso no es una buena lámina para demostrar la transición entre bronquiolo y otro, pero igual vamos a hacer el esfuerzo. Aquí es una pared continua, es un bronquiolo terminal. Aquí ya comienza a haber presencia de alveolos, bronquiolo respiratorio. No apreciamos aquí los conductos alveolares, ¿no? Aquí que tenemos alveolo pulmonar, aquí hay pared acá, entonces son dos o más alveolos, este es un saco alveolar. Pared continua, bronquiolo terminal, pared discontinua, bronquiolo respiratorio. Está más desorganizado esto todavía, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos debemos reconocer en el conducto alveolar? Primero, los conductos alveolares carecen de una pared propia. En todo caso, la pared está formada por alveolos pulmonares. ¿Qué curiosidad tenemos? Que entre esta pared hay tabiques, o también conocida como tabiques interalveolares, entre los alveolos, ¿no? Paredes. Y esa pared tiene tejido conectivo. Ahora, la parte más distal de esas paredes, de esos tabiques, van a estar coronados por un botón de músculo liso. ¿En qué consiste este botón de músculo liso? En una célula muscular lisa rodeada de colágeno tipo 3. Y eso es básicamente el conducto alveolar. ¿A dónde nos va a llevar el conducto alveolar? A los sacos alveolares. Entonces miremos aquí, es una pared interrumpida por alveolos pulmonares. ¿Cómo se llama esto? Este sector, bronquiolo respiratorio. Pero nos estamos alejando, continuamos,
y vemos una pared compuesta por alveolos pulmonares que tienen su botón de músculo liso. ¿Qué es esto? Un ducto o conducto alveolar. Ahora miren acá, nos dirigimos, nos alejamos, esto sigue siendo una pared, es un ducto alveolar, pero aquí miren, llego a un área en la cual hay alveolo, 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 alveolo. ¿Qué es esto? Un saco alveolar. ¿Y cómo se llama esta parte central? Atrio. Atrio. Muy bien, perfecto. Botón de músculo liso, alveolo, tabique o pared interalveolar. Aquí tengo un alveolo, aquí tengo otro alveolo. La pared es común a ambos alveolos. Una pared de medianía, lo que se le conoce, ¿no? Comparto contigo y comparto con el otro lado. Pared continua, bronquiolo terminal, aquí ya comienza a haber una disrupción en la pared, bronquiolo respiratorio, nada más. Esto, saco alveolar, saco alveolar, saco alveolar, saco alveolar, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se ve mejor, miren, aquí hay una disrupción en la pared, a partir de aquí sería bronquiolo respiratorio. Aquí que tengo ducto alveolar, y aquí que tengo saco alveolar. Miren ustedes la gran cantidad de alveolos. Y esto de acá que sería Atrio. por eso se dice que el ducto alveolar nos lleva a una estructura ciega, que tiene entrada pero no tiene salida. Y ahí está. Ahí está. Nuevamente, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, para acá también, y a partir de acá, ¿qué hay? Ducto alveolar, ¿verdad? Muy bien. Acá también, ducto alveolar que se va por acá, bronquiolos respiratorios por esta zona, bronquiolo terminal por aquí. Miren ustedes y grábense esta imagen. Pared y por debajo de ella o aledaños a ella tenemos alveolos y sacos alveolares. Así como hemos visto los poros de Kohn que están en los alveolos pulmonares, hay otras estructuras conocidas como los canales de Lambert que van a estar dispuestos en secciones que no tienen que ver con la parte respiratoria, pero sí tienen que ver con distribución o difusión del aire hacia zonas en las que sí hay alveolos pulmonares y sacos alveolares. A ver, ahorita mientras ustedes están prestando atención, supongo, a lo que yo estoy diciendo, ¿alguno de ustedes ha pensado en respirar? Más han pensado en ir a su casa a comer, que ya los están esperando, que el driver está, que les manda mensaje por teléfono, o que el galán ya se está aburriendo. Muy bien, pero no han pensado en respirar. La respiración es un fenómeno completamente espontáneo, natural, que está dominada por un centro respiratorio que se encuentra en el tronco encefálico, ¿sí? Pero los niveles de dióxido de carbono sí tienen que ver con mi capacidad de ventilar más rápido o ventilar más lento, de ventilar superficialmente o ventilar profundamente. Por eso es que en las pruebas respiratorias ustedes hacen unas inspiraciones forzadas, ¿o no? ¿Sí? Sucede. Yo tengo la costumbre de, estoy aquí en las clases prácticas en el 5º piso, no uso el ascensor, todavía subo las escaleras, pero obviamente llego cansado. No es lo mismo estar en el 1er piso que subir hasta el 5º piso. Llego y para el disimulo tomo agua. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que las exigencias de mi organismo son distintas en diferentes momentos y que yo me voy a tener que adaptar justamente a las necesidades de mi organismo. Cuando yo subo, termino de subir el 5º piso, ¿qué hago? Trato de hacer ingresar más oxígeno a mi cuerpo para poder nuevamente, digamos, cambiar esa temática dura que he tenido al subir los 5 pisos. Pero ¿a dónde va todo el aire que estoy inspirando de manera forzada? Si lo normal es que yo respire de manera superficial y sin que ustedes se den cuenta. ¿O se dan cuenta cuando respiran? No, es bastante superficial, es el volumen corriente de aire.
Pero cuando llega una inspiración forzada, ¿a dónde va ese aire? No me han aumentado los pulmones, sigo teniendo solamente 2 pulmones, sino que el aire se distribuye justamente a través de los poros de Kohn, canales de Lambert, a zonas en las cuales no estaban tan ventiladas. Y eso es algo que juega a favor nuestro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a mis 49 años me pongo a pintar mi techo y la escalera cede y me doy un contrasuelazo? Traumatismo torácico cerrado. O de repente me fracturé una costilla, lo demás. Pero me hacen una tomografía y estoy teniendo dificultad para respirar. Me toman mi saturación y está bajando. Hacen la tomografía y ven que hay un secuestro pulmonar. ¿En qué sentido? De repente hay una contusión pulmonar, un efecto traumático que ha roto vasos sanguíneos y ha generado un hematoma a nivel de mi pulmón. Esa zona de mi pulmón comprometida, ¿va a hacer intercambio de gases? No. No. Entonces, ¿qué le corresponde al resto de mi pulmón? Distribuir el aire para que mi saturación de oxígeno se compense. Y eso es un tema que manejan muy bien los de cuidados intensivos, los neumólogos que manejan ventilador mecánico. Saben cuánto oxígeno hacer ingresar a tus pulmones, con qué presión y a qué grado de pureza. ¿Para qué? Para originar justamente eso, mayor disponibilidad de oxígeno y que tu saturación no baje. Porque si mi saturación baja, me va a generar un distrés respiratorio. El distrés respiratorio me puede llevar a una insuficiencia respiratoria, con un desequilibrio ácido básico de mi cuerpo, de mi organismo. ¿Y qué me lleva a eso? A la muerte. Así de sencillo, ¿no? Entonces, para eso sirve toda esta parte histológica, para conocer cómo mi cuerpo puede reaccionar y cómo puede salvar esas situaciones. Por ejemplo, tengo un paciente con EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que secreta un moco bastante feo, denso, espeso, pegajoso, chicloso, y que no puede ser arrastrado porque los hilos tampoco le funcionan. Ese moco tapona, supongamos, se me ocurre, un bronquio terciario, un bronquio segmentario. Si tapono ese bronquio, ¿qué es lo que va a originar? Que no pase el aire. Y si no pasa el aire, todo ese segmento pulmonar no recibe aire, no recibe oxígeno para intercambiar. Sangre recibe, pero no entra el aire para poder generar la hematosis. Entonces es nuevamente un secuestro pulmonar. No funciona ese sector. ¿Qué hace el resto de mi cuerpo? Distribuye más el aire hacia otros lados. ¿A través de qué? Poros de Kohn, canales de Lambert. Además, lógicamente, que se tiene que utilizar ya mecanismos, fármacos para poder liberar ese pedazo de moco que tienes ahí, que te ha producido hasta una atelectasia, ¿no? Se cerró la vía respiratoria, el pulmón colapsa. Y ese espacio es espacio muerto. Aperturas, el bronquio que estaba cerrado, el bronquio segmentario, nuevamente el aire ingresa, aquí, tu saturación sube nada. Para eso sirve todo esto. Entonces, el saco alveolar que tenemos, el conducto alveolar, suele terminar, dice, en una evaginación ciega, compuesta por 2 o más grupos de alveolos pulmonares. ¿Cómo se llama esto? Saco alveolar. Los sacos alveolares se van a abrir hacia un espacio común llamado atrio. ¿Qué estructuras vamos a tener acá? ¿Qué vamos a sumar? Fibras elásticas que se encuentran en la periferia. ¿Por qué fibras elásticas? Exacto, porque los alveolos, ¿qué hacen? ¿Cuál es la propiedad elástica? Deformarme por una fuerza. El aire que ingresa con presión. ¿La presión es una fuerza o no? ¿Sí? Y una vez que sale el aire, vuelve a su estado normal. Propiedad elástica. Fibras elásticas. ¿Correcto? Muy bien. Esto es un saco alveolar compuesto por alveolos. Muy bien. Vamos al alveolo entonces. Es el mayor componente parenquimal pulmonar. Es una estructura bastante sencilla, compuesta por un epitelio bastante simple, plano, por células que son fijas y células móviles.
formado por neumocitos principalmente y macrófagos también como células móviles. Además, una rica red vascular, capilar. ¿De qué tipo? Capilar continuo. ¿Sí? Eso es importante porque a nivel pulmonar tenemos la mayor densidad de capilares continuos. Y es obvio, porque ahí se lleva a cabo la hematosis, que va a dar sustento a todo el resto de mi cuerpo. Por lo tanto, aquí están concentradas la mayor cantidad de capilares continuos. Acuérdense, los capilares son de tres formas, ¿no? A ver cuáles son. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares tarea. Viene en el examen. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Nuevamente, células fijas, células móviles, capilares sanguíneos y vamos a ir viendo un poquito más de detalles, ¿ok? Miren acá, este es el esquema que usted me reclamaba, los poros de Koch, aquí está. No tengo una imagen histológica, es bien complicado, pero tenemos aquí el esquema, más o menos para que entendamos cómo funciona esto. Esto es una bolsa que le hemos cortado sencillamente, ¿verdad? Y podemos entrar a lo que son los poros de Koch. Comunica un alveolo con otro alveolo. ¿Para qué? Para que el aire se pueda distribuir de manera más homogénea. Estos son los canales de Lambert. Obviamente se habla de comunicaciones directas entre bronquiolos distales preterminales, es decir, no estamos hablando de bronquiolos netamente de salud respiratorios, sino en momentos previos. Miren ustedes el grueso de la pared, ¿no? Y aquí tenemos la comunicación, miren, de esta pared se ve atravesada por el canal de Lambert hacia estructuras alveolares. Rara vez son vistos en los cortes histológicos, de verdad es bastante raro poder apreciarlos. Se piensa que intervienen en una ventilación colateral del parénquima adyacente, ¿no? Como les decía, en situaciones en las cuales necesito hiperventilar o necesito utilizar más algunos espacios que inicialmente a las justas si son ventilados, ¿no? Porque no se necesitan, pero hay situaciones en las cuales sí se requiere su funcionamiento. Están pobremente formados en los niños, lógicamente las capacidades ventilatorias varían de un niño a un adulto, en el adulto son mayores, por lo tanto se terminan desarrollando en la forma adulta. Los alvéolos pulmonares, además de las fibras elásticas, también van a tener fibras reticulares, son necesarios para darle cierta estructura. Acuérdense que aquí no hay cartílagos, los cartílagos mantenían la estructura, ¿no? de lo que son los conductos. Aquí no hay, aquí tenemos fibras elásticas, fibras reticulares y además la sustancia surfactante. Aquí ya producimos directamente sustancia surfactante, los neumocitos tipo 2. Muy bien. Hablando de neumocitos tipo 2, ¿qué otra cosa importante hacen los neumocitos tipo 2? ¿Qué más ya? Sabemos de cajón que produce el surfactante, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace de importancia? ¿De qué? Va por ahí, muy bien. ¿Regeneración de qué? Ok. ¿Y el epitelio respiratorio está representado por qué tipo de células? El neumocito tipo 1. Miren ustedes, ¿ah? Y esto es importante. Ante cualquier lesión del epitelio respiratorio, el neumocito tipo, primero, partamos de esto, neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 es plano, es recontraplano. Y el neumocito tipo 2 es cúbico. El neumocito tipo 1, pese a que está presente en menor cantidad, cubre la mayor superficie del alvéolo pulmonar. De hecho, es considerado la célula que participa de la barrera alveolo-capilar, no el neumocito tipo 2, solo el neumocito tipo 1. Entonces ahí ya va su importancia en el intercambio gaseoso. Si esta célula se daña, el neumocito tipo 2, en sus células más primitivas, puede convertirse en neumocito tipo 1. Entonces ahí radica también su importancia, porque está protegiendo el epitelio respiratorio. ¿Sí? Es la importancia también del neumocito tipo 2. Y aquí vemos este alveolo, aquí están las paredes, aquí está la parte del tabique,
Vemos células con núcleo alargado, neumocitos tipo 1, y aquí una célula cúbica, neumocito tipo 2, además de los capilares. Además de las células fijas, como los neumocitos tipo 2 y neumocitos tipo 1, tenemos las células móviles, macrófagos alveolares, también conocidas como células de polvo o dust cell. Tipo 2, tipo 2, tipo 1, tipo 1, tipo 1, perdón, y los capilares continuos. Miren ustedes cómo están organizados. Miren, una filita india de eritrocitos. Esos circulitos rojos son glóbulos rojos o eritrocitos. Y van de uno en uno, en fila india. ¿Por qué? Porque a mi organismo no le conviene que estén pasando pues un grupo de, supongamos que todos somos glóbulos rojos y todos queremos pasar por la pared. ¿Todos pasando por ahí? No. ¿Qué me conviene? Hacer reducido de manera que vamos uno por uno. ¿Para qué? Ya después vamos a ver esto. El glóbulo rojo es importante porque lleva el factor hemo, la hemoglobina. Y esa es la que va a sostener tanto el dióxido de carbono como el oxígeno. Entonces, si yo paso de uno en uno, es más eficaz el intercambio. A que si yo paso de repente cada uno al otro lado, yo no voy a tener contacto y pierdo el tiempo que estoy pasando sin captar oxígeno y sin liberar dióxido de carbono. No me sirve. Tiene que estar en filita india. Por eso son los capilares continuos. No es cualquier capilar. Muy bien, vayamos más allá. Nuevamente los macrófagos, eritrocitos en sus capilares. Miren ustedes, estos son redondeados, tipo 2, tipo 1. Tipo 2, macrófagos, tipo 1, y así van ustedes jugando con cada uno, ¿no? Lámina por lámina, van practicando porque eso viene en el examen, definitivamente. Tipo 1, tipo 2, capilares, eritrocitos, no hay macrófagos aquí visibles, no. Aquí estoy dejando siempre algunos, estas letritas pequeñas son mías, ¿no? Lo toman en cuenta, lo leen, les ayuda un poco en la parte teórica. Miren acá, estos macrófagos recién comiditos, ¿no? Están llenitos ahí. Se eliminan todo, ¿no? Tienen, como decimos, tienen buen estómago, ¿no? Comen de todo. Nuevamente acá, macrófagos, macrófago, y acá tenemos los diferentes neumocitos, ¿no? Ya ustedes practican ahí los alargados tipo 1, los redondos tipo 2. Esta ya la vimos. Muy bien, acá ya está leyenda. Macrófago tipo 1, tipo 2, capilares. Esto sí es importante. La barrera alveolo capilar. De hecho, es lo más importante que tenemos aquí en la parte respiratoria, porque aquí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Qué elementos constituyen la barrera alveolo capilar? 5 elementos, nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que todo esto es la pared del alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar está recubierto por una sustancia. ¿Cómo se llama esa sustancia? Surfactante tensoactivo, producido por los neumocitos tipo 2. Perfecto, muy bien. Entonces, eso es parte de la barrera, el surfactante. Y es tan importante que a nosotros, ustedes como personal de salud, tienen que saber exactamente a qué edad se comienza a producir el surfactante en la vida intrauterina. ¿A qué edad? Ya, ok. La literatura sí es variable en ese sentido. Cuando ustedes lean literatura directa de lo que es la parte de neonatología y todo esto, es como que un poco más temprano, mencionan semana 22, 23 o 24, ¿no? En histología hemos señalado la semana 28, pero en la parte teórica se nos van a plantear así, la semana 28. Pero bueno, semanas más, semanas menos. ¿Por qué la importancia? Porque a partir de esa fecha se supone que el bebé comienza a producir surfactante pulmonar. ¿Y eso para qué sirve? Para medir el momento en el cual el bebé puede salir del útero y sobrevivir. Mientras más semanitas tenga, la esperanza de vida es mayor. La expectativa de vida es mayor. No la esperanza de vida, la expectativa de vida. ¿Y por qué les menciono esto? Hay enfermedades, por ejemplo, como la hipertensión inducida por el embarazo. Específicamente una de ellas, porque son varias, una de ellas es la preeclampsia, ¿no?
La preeclampsia tiene una causa. ¿Cuál es la causa de la preeclampsia? Una sola causa tiene. ¿Cuál es? Rechazo. ¿Cuál? No, ese es un efecto. Eso es una consecuencia. ¿Qué te produce o por qué se produce la preeclampsia? De hecho, el problema es la solución también. ¿Cuál es la causa de la preeclampsia? El bebé. El feto. ¿Sí? El feto es la causa de la preeclampsia. Sin feto no hay preeclampsia. Puede ser una hipertensión inducida, pero no preeclampsia. Por eso le decía, una de las hipertensiones inducidas por el embarazo es la preeclampsia. Si el bebé es el problema, ¿cuál es la solución? Sacar al bebé. ¿Cierto? Sí, ese es el tratamiento. ¿Ok? Pero, ojo con esto, la medicina no es solamente ciencia, la medicina también es arte. ¿Ok? Entonces, vamos a poner semana 28, ¿de acuerdo? Muy bien. Tengo una gestante que en la semana 27 o la semana 26 comienza a presentar cefaleas, escotomas, epigastralgia y elevación de la presión arterial. Mi diagnóstico presuntivo es preeclampsia. ¿Estás gestando? Sí. Ok, listo, es preeclampsia. Le hago su batería de análisis para ver cómo está el hígado, cómo está el riñón, porque la preeclampsia afecta a todo, entonces es problema vascular. Y le digo, muy bien, a la madre, tienes 26 semanas, a la semana 28 va a estar produciendo tu bebé surfactante. ¿Qué te parece? Si te controlo a ti, te hospitalizo, te monitoreo y vamos dándole más días a tu bebé, con la esperanza de inducirle una maduración fetal a través de pulsos de corticoide, porque el corticoide madura el pulmón, y vamos intentando salvarle la vida a tu bebé. ¿Qué te va a decir la mamá? Sí, hágase en mí según tu palabra. Una simplificación administrativa tremenda. Hospitalizas, la comienzas a controlar. La preeclampsia tiene solamente dos estadios: preeclampsia leve y preeclampsia severa. No tiene preeclampsia intermedia, moderada, no. Es terrible la preeclampsia. De lo leve pasa a lo severo. Si tú la controlas a la gestante, perfecto. Que sigan los días hospitalizada, controlando, que el bebé siga madurando. No hay problema. Semana 27, semana 28, perfecto. Listo. ¿Puedes tolerar un poquito más? Sí. ¿Cómo van tus valores? Laboratorio, perfecto. Seguimos avanzando. Semana 29, es decir, trato de prolongar el embarazo. Pero si esto no me resulta, y en vez de una preeclampsia leve, tengo una preeclampsia severa, y de repente con la expectativa de que me haga eclampsia, el riesgo de muerte es bastante alto. ¿Qué tengo que hacer? Si no te he logrado controlar, listo, afuera el bebé. Porque lo principal es cuidar la vida de la madre, por más feo que suene. ¿Y si la madre no da su consentimiento? Llamas al fiscal de prevención del delito, porque es su vida. ¿Sí? Es su vida. Entonces ahí sí hay mucho, como le decía, no es solamente tener la ciencia de nuestro lado, sino también el arte para poder tú llegar a la madre y poder, no digo convencerla, porque la mamá está dispuesta a sacrificar su vida, pero tampoco es eso, ¿no? No me lo saque, estoy con preeclampsia, hago eclampsia, se van a morir los dos. ¿Sí? Se van a morir los dos. El arte está en convencer a la señora, hacerle entender de que si está en riesgo la vida de los dos, salgamos la vida. Porque al final tú te puedes volver a embarazar. ¿O no? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, para eso sirve esto también. Ahora, muy bien, tenemos la barrera, ¿no? La barrera alveolo-capilar. ¿Cómo va a estar formada? Comenzamos con el agente tensoactivo,
Inmediatamente debajo viene el epitelio respiratorio, que es conformado por el neumocito tipo 1. No lo toman en cuenta el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1. ¿Es un epitelio simple plano o no? ¿Sí? Sí. Y como epitelio, ¿qué debe tener debajo? Su lámina basal. Perfecto. Del otro lado, ¿qué tenemos? El capilar sanguíneo. ¿Sí? Salud. ¿Qué es el capilar sanguíneo? Es un epitelio simple plano llamado endotelio. Y como es un epitelio, ¿qué tiene? Su lámina basal. Y listo, se acabó. Esa es la barrera alveolo-capilar. Puede funcionar bien, puede alterarse cualquiera de estos y la dinámica falla. Ahora, como es lámina con lámina, usualmente están fusionando, ¿correcto? Ahora, ¿cómo funciona esta gracia? Miren este matie, que viene lógicamente traída por la sangre que proviene de la arteria pulmonar, que proviene del ventrículo derecho. Llega, arteria pulmonar, circulación menor, circulación pulmonar. Se dirige a los pulmones, llevando la sangre, la carboxihemoglobina. Llega a nivel del capilar, a nivel del alveolo pulmonar, se produce el intercambio gaseoso. Sale el dióxido de carbono, porque aquí está la hemoglobina con sus grupos ferro, ¿verdad? Se oxida, sale, entra el oxígeno y se transforma en oximoglobina. Esto continúa la circulación, llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, pasa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, pasa a la arteria aorta, a la circulación sistémica. ¿Sí? Muy bien. Mayor o sistémica. El oxígeno se pone a disposición de todo nuestro organismo, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo del pie derecho, el dedito gordo. Hasta ahí llega la sangre, llevando el oxígeno a todas nuestras células. Libera el oxígeno y recoge el dióxido de carbono. Es decir, esta oximoglobina se transforma nuevamente en carboxihemoglobina. Camino de regreso a través de las venas. Llega a la aurícula derecha, a través de la vena cava superior, vena cava inferior. Pasa al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y nuevamente llega a los capilares alveolares. 24/7. Todo el tiempo. ¿Sí? No hay descanso. Y esto es por lo cual tenemos que nosotros tener la constancia de que esta barrera funciona bien. Que no hay pues un enfisema pulmonar, que no hay fibrosis pulmonar, que no hay problemas capilares, etcétera, etcétera, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo, qué sé yo, un montón de cosas que pueden darte un lugar a una falla a este nivel, ¿no? Muy bien, vamos a la última parte. Pleura. 10 minutos, ¿sí? 10 minutos. La pleura es una serosa. Es como si fuera una telita translúcida, transparente, que va a forrar, por decirlo de alguna manera, o cubrir cavidades corporales. Cavidades como la cavidad torácica, elementos como la bolsa pericárdica y la pared abdominal. Entonces tendremos la pleura, tendremos primero la pleura, segundo, pericardio, tercero, peritoneo, serosas. ¿En qué consiste la serosa? En un epitelio simple plano con tejido conectivo subyacente. Nada más. Eso todo es la serosa. Ahora, muy bien, vamos a lo que nos importa en estos momentos. La jaula torácica, el tórax. La pleura, que es una serosa, va a estar recubriendo la cara interna de todo el tórax. Es decir, la cara external o anterior, la cara dorsal o posterior y las caras laterales. Además de la cara inferior, diafragmática. Lo recubre todo. Luego, hacia el mediastino se repliega y llega a lo que son el ilio pulmonar y se refleja sobre el pulmón. Pasa de ser pleura parietal porque recubre las paredes, la cara interna de la pared torácica, a ser pleura visceral porque cubre al pulmón, que es una víscera. Es continuo, ¿sí? Es una suerte es un minifago. Lo abro en 2 horas, ¿sí? Perfecto, muy bien. Pleura parietal. ¿Cómo identifico una pleura parietal? Vamos a la pared torácica. De afuera hacia adentro, ¿qué tenemos?
de afuera hacia adentro, piel, tejido celular subcutáneo, fascia muscular, músculo, nuevamente fascia, después periósteo, después hueso, después periósteo, después fascia muscular, después músculo, después fascia muscular, y entre ellos tejido adiposo, que siempre se mete. En los espacios intercostales, ¿qué tenemos? El van intercostal, vena, arteria, nervio. Van, por eso le dicen van intercostal, a nivel subcostal. Entonces, si yo en una muestra histológica tengo grasa, tejido adiposo, tengo tejido muscular, tengo filetes nerviosos, ¿en dónde estoy? En la pleura parietal. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vámonos a la pleura visceral. La pleura visceral recubre ¿a qué cosa? El pulmón. ¿Sí? Directamente al pulmón. ¿Y qué hemos visto hoy día? Parénquima pulmonar. Es decir, alvéolos pulmonares, tabiques, interalveolares. Nada más. Vasos sanguíneos, obviamente. ¿Puedo diferenciar yo una pleura parietal de una pleura visceral? Claro que sí. Es evidente. ¿Se van a confundir? No, porque lo vamos a ver acá. No miren acá, miren acá. Epitelio simple plano con un tejido conectivo escaso. Esto es la serosa. Esta es la pleura. Esto se llama epitelio simple plano, llamado mesotelio. Y como esto se llama mesotelio, ¿cómo se llaman las células? Mesoteliales. Qué difícil de histología. Mesoteliales. ¿Qué tengo acá? Adipocitos. ¿Sí? Espacios blancos, adipocitos, con un núcleo replegado ahí. El núcleo está ahí, tirado a un lado, a un extremo, porque todo esto era grasa. Pero como lo metía el alcohol se lleva la grasa y quedan los espacios vacíos. No se vayan a bañar en alcohol. Así no funciona, que se vaya la grasa, ¿no? Muy bien. ¿En dónde estoy? Pleura parietal. Listo. No tengo por qué dudarlo. Grasa. Pleura parietal. Ahora, tabique interalveolar, espacios alveolares. Tengo nuevamente epitelio simple plano, mesotelio, células mesoteliales, tejido conectivo, en este caso es laxo areolar con fibras elásticas. Después explico por qué las fibras elásticas. ¿En dónde estoy? Pleura visceral. Esto es parénquima pulmonar. ¿Me puedo confundir? No. ¿Por qué tiene fibras elásticas? Todo es elástico del pulmón. ¿Ya? Muy bien, pasamos. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tipo de músculo? Nombre y apellido. Músculo estriado esquelético. Perfecto. ¿Qué es esto? Esta estructura ovoidea. ¿Qué es? Un filete nervioso. Histología, amigos jóvenes. Revisen nuevamente. Viene en el examen. Filete nervioso. Entonces, tengo un músculo, filete nervioso, algunos capilares. ¿En dónde estoy? Pleura parietal. Acá está. Pero acá está. Mi respuesta está acá. Porque tengo que describir. De hecho, ya lo vieron. Acá hay un poquito de lectura. Léala. Ok, esto es pleura visceral. Parénquima pulmonar, sacos alveolares, alvéolos pulmonares, tejido conectivo. Listo. Acá, visceral. Aquí tengo alvéolos, pese a que estos tabiques y las paredes están bien congestivas, tienen celularidad extrema, un pulmón feísimo, proceso inflamatorio crónico, pero es pulmón. Pleura parietal, visceral, perdón, mesotelio, ¿verdad? Tejido conectivo y algunos capilares acá. Muy bien. Pleura. Visceral. Sí, entonces parénquima pulmonar. Aquí están las paredes un poquito congestivas también, no es una pared normal.
Ahora, en el tejido conectivo vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar colágeno también, y va sumando, ¿no? ¿Pleura? Visceral. Esto es alveolo pulmonares, parénquima pulmonar. ¿Ya? Entonces, para terminar, los bronquiolos respiratorios tienen sus paredes cubiertas por epitelio cúbico simple, pero que están interrumpidas por alveolos. Por lo tanto, se realiza la hematosis. Los conductos alveolares, sus paredes están constituidas por alveolos, y estos alveolos tienen la particularidad de que van a tener el botón de músculo gris, que es fibra, una célula muscular lisa con colágeno tipo 3. Colágeno tipo 3. En los alveolos vamos a encontrar células fijas, nemocitos tipo 1, nemocitos tipo 2, y células móviles. Teoría, no es solamente los macrófagos, hay más. Léanlo. ¿Ya? Léanlo, búsquenlo por favor. La pleura es una serosa que tiene una cubierta de epitelio simple, plano, llamado mesotelio, y por lo tanto las células se llaman células mesoteliales. Hay dos tipos de pleura, la visceral, que está en contacto con el pulmón, con el parénquima pulmonar propiamente, y la parietal, que está en contacto con las estructuras musculares o óseas nerviosas de la jaula torácica en general. Una cosa más para terminar acá. Hemos hablado nosotros de pleura también, ¿no? La pleura parietal y pleura visceral. Entre ellos hay un espacio virtual, que es el espacio pleural. Normalmente debe tener líquido pleural, ¿sí? Unos 10 a 20 centímetros cúbicos suficientes para evitar la fricción, ¿correcto? Ahora, la presencia de ese líquido está determinado por una relación que existe entre los vasos linfáticos que pertenecen a la pared, a la pleura parietal. Lean en teoría. Hay una estructura muy conocida que tiene nombre propio y que tiene que ver justamente con ese mecanismo de mantener el equilibrio entre los fluidos que entran y salen del pulmón. Si eso se altera, va a aumentar el líquido presente, lo que se conoce como un derrame pleural. ¿Sí? Y el derrame pleural lo que va a hacer al aumentar el líquido comprime al órgano. ¿Sí? Comprime al órgano. Y lo que va a originar es que esa distensión pulmonar no se dé de manera adecuada. ¿Por qué? Porque genera dolor. Entonces el paciente comienza a respirar más superficialmente, porque le hinca, le duele. Eso altera la dinámica de ventilación y perfusión. Te puede generar un distrés respiratorio, te puede generar una insuficiencia respiratoria y la muerte. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Lean eso en la teoría, cómo se llama esa estructura vinculada a la parte linfática, el manejo del líquido a nivel pleural, ¿correcto? Preguntas. ¿Ninguna? ¿Vamos bien? ¿Qué corresponde ahora? Leer. Perfecto. Doctor, ¿la otra semana es feriado? ¿El miércoles es feriado la otra semana? Sí, doctor. Sí. Vamos a tener que